Hola, ¿cómo están? Esto es Archivos y Pantallas por Radio La Tosca. Geográficamente estamos en Sarmiento 623 en Santa Rosa, pero también estamos en el dial en el 95.1 y por internet www.planbnoticias.com.ar. Haces clic a la derecha de la pantalla con el gráfico de la radio y nos escuchás estés donde estés. Hay que dar los teléfonos para que nos llames y nos digas, den los temas musicales, por qué no hablaron de tal o cual ítem. 38 68 80, 38 68 81. Mi nombre es Irene Meca y estoy con Nicolás, quien habilita o deshabilita nuestros dichos, nuestras músicas. Corresponde también dar los correos electrónicos memoriapampeana@cpnet.com.ar, imágenespampas@cpnet.com.ar, o vas a la página de Facebook a enterarte de qué se trata el proyecto Recuperación del archivo de imagen y sonido de LU89 Televisión Canal 3 de La Pampa. Es una invitación a navegar por notas, videos, expresiones testimoniales, placas, documentos que tienen que ver con las peripecias, surrealismos, avatares, que significa el intento de democratizar las imágenes que el canal, entre comillas, público, genera. Contrasentidos si los hay, hacer inversiones para tomar imágenes y después esas imágenes no están a la consulta pública, y eso significa conculcar derechos ciudadanos de acceso a la información, de modo tal que podés enterarte en esta página, insisto, de Facebook, el proyecto Recuperación, y en YouTube, buscando todos los archivos y pantallas que subimos, podés enterarte de lo que cuesta esta acción bastante elemental en términos de democracia. Promesa de un Archivos y Pantallas número 85, pensando el cruce entre las miradas históricas y los discursos radiales. Esto es a 5 años de Radio La Tosca, en el estudio Pampa Libre, y vamos a comenzar dedicando este Archivos y Pantallas a Facundo. Está estudiando piano, Facundo tiene 10 años y dialoga con Muzio Clementi, con el compositor Muzio Clementi, de modo tal que todo este ambiente que favorece a Facundo para que estudie piano, no en términos de vedetismo, sino en términos de acceso a los bienes artísticos y culturales, en Facundo un deseo que todos los chicos y chicas puedan acceder a estos espacios de belleza. Mientras tanto, comenzamos con nuestra deuda, cerrar el Coral de la Memoria que estuvimos difundiendo, producción de Mario Figueroa, Guillermo Hersel y Pancho Tindiglia, y el final es la bellísima Samba y es de Guatraché. Sosiego del sol, destino de cantares, rojo final de los días, cielo azul de la tarde, la esencia del medio y cuando me lleve el camino, Lunita y Tabaco, cantaré, cuando me lleve el camino.
fiesta de paz, divina del pasado, honremos a los padres del pueblo centenario. La Zamba de Guatraché, esta bella interpretación del coro que dirige Mario Figueroa, es la obra que cierra el Coral de la Memoria, y en los antiguos archivos y pantallas hemos estado divulgando la tarantela, el malambo, las huellas, en la voz de Guillermo Herzl, cierto relato, y con las músicas que efectivamente hacen del Coral de la Memoria una producción artística que está haciendo historia y está construyendo su propia trayectoria. Vamos a comenzar este programa, como digo, repensando los cruces a 5 años de Radio La Tosca, los cruces que han hecho que Radio La Tosca tenga un perfil muy interesante, porque varios de quienes integran la comisión de Radio La Tosca están estudiando historia o están cerca de la historia o son docentes en historia. Entonces, la posibilidad de vincular el discurso radial con las miradas históricas nos traerán algunos aportes interesantes. En términos de los registros audiovisuales, hemos difundido algunas palabras difíciles de ponderar sin encuadrarlo en términos legales. Vamos a volver a escuchar el audio que tiene imágenes. Es un audio de un reportaje a Berna de periodistas de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa, donde Berna dice cómo al pasar la ostentación que ha hecho el gobierno, es decir, la línea del partido político que está en este momento en la gestión pública. Bueno, Berna habla de la ostentación que se ha hecho de el uso de los bienes, de los recursos del Estado, que supuestamente son para todo el mundo y no para un sector, y él lo dice así, digamos, como un dato más. Podría rastrearse periodísticamente cuando el pueblo argentino naturaliza el hecho de que el que está en el gobierno y tiene la caja lo usa de modo arbitrario, discrecional. Bueno, son las debilidades de la democracia. Escuchemos entonces este audio con una esperanza, que un fiscal tome estos dichos, haga una investigación y encontremos responsables de aquellos que naturalizan el hecho de usar los bienes cuando están del lado del mostrador del poder. No, nosotros sabíamos que en Pico teníamos ventaja y sabíamos que en Santa Rosa estábamos parejos. O sea, dándose esos dos resultados era difícil que no pudiéramos mantener la diferencia que siempre sacamos en el interior. ¿Dónde estuvo la clave, Carlos, de este triunfo? En que el pueblo de La Pampa decidió participar en la elección para demostrar que la elección la toman los pampeanos y no la toman de Buenos Aires. Por eso hubo tanto voto independiente. ¿Siente que le ganó a todos? Digo, le ganó no solamente al oficialismo provincial, sino también a la presidenta de la Nación y sus funcionarios. Mira, yo le gané a la lista opositora que agravió al gobernador, al gobierno provincial que hizo una demostración, una ostentación de poder económico para la campaña que es evidente. Al gobierno provincial que hizo una demostración, una ostentación de poder económico para la campaña que es evidente. Le ganamos a la presidenta de la Nación, que vino a apoyar un candidato. Le ganamos al gobernador de Buenos Aires, que vino a apoyar un candidato. Le ganamos al secretario legal y técnico de la presidencia, que vino a apoyar un candidato. Le ganamos a los medios periodísticos escritos, que hicieron la campaña en contra nuestra. Creo que le hemos ganado bastante. No, yo sigo sosteniendo de que eso se da en la dirigencia. En
la gente va a quedar secuelas de la interna. Hay que tener generosidad a los que ganamos, tender la mano, respetar la dignidad de los que perdieron y tratar de llegar junto a octubre. No va a ser fácil, pero hay que tratar. Pero que van a quedar secuelas, van a quedar secuelas. Entonces, en la supuesta alegría y celebración, como al pasar la ostentación del uso de los bienes públicos por parte del gobierno. Sí, tenemos la esperanza de que algún fiscal tome esto y haga las investigaciones que hay que hacer, porque efectivamente no hablan de la fortaleza de la democracia y menos de actitudes y postulados éticos para participar de las contiendas políticas. Vamos a escuchar en términos de archivos, hablando del cruce entre historia y periodismo, un archivo donde se escucha la voz de Bussi diciendo lo que después dice que no dijo, y Violcati que directamente ni se ocupa de responder a las requisitorias periodísticas, cuando esas indagaciones periodísticas precisamente ponen en evidencia sus contradicciones. Es tan notoria la degradación del valor de la palabra que peligrosamente se está naturalizando esto de decir a la mañana estatista, a la tarde privatista y que no haya costos. Efectivamente, siempre hay costos porque la historia, como dijo Liliana Herrero, el pasado está delante y conviene estar advertido y no repetirlo. El audio en la sociedad rural argentina. Hace unos días le he preguntado, en los últimos 30, 40 años, ¿cuáles fueron las políticas económicas que beneficiaron a la sociedad rural? Y no me respondió. Los últimos 12 años no fueron buenos para el campo. No, no fueron buenos. Teniendo en cuenta que en los 90 acá se aplaudía a Carlos Menem, en los 80 se silbaba a Alfonsín y en los 70, bueno, habían puesto al ministro de Economía, Martínez de Oz. ¿Cuáles fueron los mejores años del campo para usted? Tendríamos muchos mejores años del campo si pudiéramos aprovechar la oportunidad que nos da el mundo. ¿Cuáles fueron las políticas económicas que le sirvieron al campo en estos años, en los últimos 30 años? En este gobierno kirchnerista, ninguna. Todo lo que hicieron lo hicieron mal. ¿Y en los anteriores años? Todo lo que funcionaba lo destruyeron y no propusieron nada eficiente a cambio. No entiendo qué clase de revolución es esta que no proponen nada. No me respondió durante los 30 años anteriores, Echeverre. ¿Podemos hablar para adelante? ¿Querés que hablemos de historia? ¿Qué vamos a hablar del virreinato del Río de la Plata? ¿Podemos hablar para adelante? ¿Querés que hablemos de historia? ¿Qué vamos a hablar del virreinato del Río de la Plata? Lo que hay que hacer para adelante, el pasado no se puede modificar, es lo que esbozamos en este discurso. Así que te agradezco la visita. Usted habla de libre comercio, de la nefasta intervención a los mercados. Hablando para atrás, viejo. ¿No le gusta hablar del pasado o le gusta hablar solamente de los últimos 12 años, Echeverre? Hablemos de para adelante, para atrás, es un torre. ¿A quién le importa lo que pasó? ¿A nadie le importa, usted cree? Se iba a importar carne, leche y trigo, desde el 2009 se viene diciendo esto. Yo no lo dije eso tenés que preguntárselo al que lo dijo. Pero está el archivo de Bussi. ¿Quién, yo lo dije eso? Está el archivo de Bussi. ¿Quién, yo lo dije eso? He escuchado clamar por el tema, decían, no va a haber trigo, vamos a importar trigo, decían, y ahora dicen que vamos a importar carne, no vamos a importar carne, hay que desarrollar. ¿Qué pasó? No, eso no fui yo el que dijo que vamos a importar, no. Eso tenés que preguntárselo al que lo dijo, no lo dije yo. Andá a buscar los archivos que quieras. Eso tenés que preguntárselo al que lo dijo, no lo dije yo. Andá a buscar los archivos que quieras. Para exportar, no. Decir que se va a importar no es demasiado, ¿no es? ¿Que se va a importar? No, ¿cómo se va a...? Pero se ha dicho que se iba a importar carne, leche y trigo. ¿Por qué se dijo eso? ¿Se quería meter miedo? ¿Se quería confundir? No, eso creo que es para confundir, exactamente. Eso creo que es para confundir, exactamente. Cuando haya trigo, cuando el trigo sea escaso, como va a pasar con la carne, como está pasando con la leche. En 6 meses vamos a importar trigo. No tan rápido, pero en 2 o 3 años. Yo creo que es para confundir, exactamente. Había dicho que se iba a importar trigo, carne, leche. ¿Hace alguna autocrítica por haber dicho eso? ¿Vamos a terminar importando trigo, carne y leche el año que viene? Sí, profundizan este modelo, seguro que sí. Recordamos un discurso suyo donde decía que se iba a importar carne, leche y trigo. Celebraremos el bicentenario importando carne, trigo y leche. ¿Hay alguna autocrítica de eso? ¿Por qué nunca se importó carne, leche y trigo? ¿Alguna reflexión, alguna autocrítica? ¿Sabés para dónde es? Por eso no contesto. No, ya sé, pero digo... ¿Por qué decían que se iba a importar carne, leche y trigo, Hugo? No...
no tiene alguna reflexión, una autocrítica, se quería meter miedo, eso nunca ocurrió. Ah, era derecho. Ahí está, allá, para allá, sí. Por el aire de La Tosca estábamos con los archivos y pantallas, escuchando la voz de Bussi diciendo que no dijo lo que había dicho, Biolcati manteniendo silencio cuando se exponen las contradicciones, aquellas contradicciones de plantear un futuro con importaciones de carne, leche y trigo. El periodista, con habilidad, plantea ¿dónde hace el corte usted para criticar? ¿Por qué no pensamos en 30 años? Y Echeveste viene a los 12 años de este gobierno. No estamos diciendo que no haya cuestiones para criticar, estamos diciendo que el recorte lo plantean conforme a su propio interés y su propia mirada. Hablando de virreinato, porque en un momento escuchaste que le dice, pero ¿querés que hablemos del virreinato? ¿Por qué siempre mirando para atrás? Nosotros hoy de verdad que vamos a mirar para atrás con Mariano Alfageme, profesor de historia, docente, militante, que tiene una voz y una presencia también en Radio La Tosca. ¿Y por qué volvimos a invitarlo a Mariano así de modo muy continuado? Porque los audios que trajimos en la visita número 1, esto es una confesión que hay que hacerla, nos devoraron con las cuestiones coyunturales, con lo que está más caliente, con lo que está más próximo, esto es las elecciones que tuvimos, tanto las del 5 de julio como las del 9 de agosto. Sin embargo, hoy vamos a tratar de avanzar un poco en qué significa estudiar historia, por qué es tan importante un documento, si el documento que está escrito puede tener más relevancia que un documento de memoria oral, cómo hay que hacer para cruzar las fuentes, en fin, todos los planteos que se hace a alguien que decide estudiar historia y además ser docente y acercarse a los medios de comunicación. Es decir, el cruce miradas históricas y discurso radial, discurso periodístico estará presente. Hola Mariano, ¿cómo estás? Hola Irene, Nico también que está ahí del otro lado siempre haciendo el aguante y bueno, viniendo acá a cumplir también con una deuda que nos había quedado de la vez pasada, por ahí hincarle un poco más a la reflexión. A la reflexión y mirar un poco, abrir el foco para tratar de comprender de qué se trata esto de tener fuentes, poder acceder, poder resignificarlas, hacer una nueva recreación. Te voy a invitar, antes de entrar en la historia, a escuchar a Mariano Randazzo, que estuvo la semana pasada dando el curso de radio aquí en La Tosca. Nicolás tuvo la feliz idea de decir, pongamos algo grabado la semana pasada y vamos a escuchar a Mariano. Porque Mariano se ha formado a partir de su práctica cotidiana en la radio y ahora está haciendo docencia. ¿Cuál es la importancia de esta nota con Mariano? El valor que le da a los archivos, a sus archivos musicales, a los archivos que estuvo acumulando a través de toda su trayectoria en FM La Calle, pero siempre pensando en que eso tiene un valor para decir algo hoy. Entonces, Mariano Randazzo, de Radio Sur, de la CTA en el ámbito de comunicación, bueno, ahí está su voz contando de qué modo se construyó como un ser periodista. Sos periodista, sos realizador de producciones radiales, sos militante en la CTA, participás de los espacios de comunicación y viniste a La Pampa y estás acá comunicando de un modo, para los que participamos como asistentes, de un modo fresco y de un modo eficaz. ¿Cómo te sentís con esta descripción? ¿Hay algo más que agregarle? ¿Hay que agregarle músico? ¿Qué otro? No soy músico. Sí, profesionalmente a eso me dedico. Gracias por lo que decís. Esencialmente yo aprendí a hacer radio en un medio comunitario. O sea, soy un cuadro comunicacional, no surgió de la academia, sino de experiencias de medios comunitarios, autogestivos, populares. Entonces, si bien hoy trabajo en ámbitos profesionales comerciales, privados y en la radio pública,
mi condición de trabajador la aprendí en un proyecto popular, del cual me siento muy orgulloso de venir de ese espacio, porque bueno, hay mucha tensión a veces en el medio, como que no hay profesionales en los medios comunitarios o populares, o se subestima, o hay un culto del amateurismo, y bueno, yo soy la demostración, como tantos otros compañeros y compañeras, de que en los medios comunitarios se trabaja y se trabaja muy bien. ¿Cuál fue el sustento teórico o cómo fuiste llegando, cuáles fueron los caminos para llegar precisamente a esa formación en radios comunitarias, independientemente de lo académico? Es que, claro, nunca transité por el ámbito académico, yo nunca estudié radio. Lo que pasa es que a los 11 años empecé a ser cadete en una radio comunitaria, de la cual mi papá formaba parte. Hablo de FM de la Calle en Bahía Blanca, que fue fundada en el año 89, y yo en el año 92 ahí empecé a colaborar, yendo a buscar los diarios que venían de Buenos Aires, y a la distribuidora lo llevaba a la radio, y ahí ya medio que nos criábamos en la radio, y a los 15 años ya era operador. Toda mi vida trabajé de lo mismo, que es hacer radio, y bueno, y ahí fue muy formativo. Esos años en FM La Calle era una radio muy escuchada en la ciudad, estamos hablando de las 3-4 radios más escuchadas, muy vinculada a todo lo que era la problemática social, política, gremial, estudiantil de la ciudad, y por otro lado muy empapada de todo lo que tiene que ver con la movida cultural y alternativa, que en Bahía Blanca, a pesar de ser una ciudad muy conservadora y con una presencia monopólica muy fuerte de la nueva provincia, el EU2, Canal 9, nosotros representamos en ese momento casi el polo extremo alternativo, donde se difundía música que nunca se había pasado, donde los músicos tenían espacio para vincularse, los artistas. Entonces, bueno, fue una escuela, la verdad, que a la distancia, cada vez que pienso en eso, la verdad que fue muy rico. Estuve en un lugar y en un momento muy formativo, y en una edad muy, digamos, que uno absorbe todo. A los 19 años, después de terminar el secundario, no tenía muchas posibilidades laborales en Bahía, en términos económicos, de jerarquizar mi laburo, más allá de lo que hacía en la radio. Casi no había laburo en otras radios, o era una cosa muy a destajo. Y conseguí trabajo en Buenos Aires como operador, y ya me fui a vivir allá. Mi ilusión era estudiar, pero en cuestión de 2 o 3 meses empecé a trabajar donde yo quería estudiar, que es en TEA, la escuela del terciario, y justo nació Éter, que es otro terciario, y también empecé a trabajar ahí, primero como operador docente, después como ayudante docente. Hoy ya llevo casi 20 años de profesor, o sea, desde que empecé de operador docente hasta la actualidad. Hoy ya hace varios años soy docente titular en varias materias, ya no estoy más en TEA, pero laburé 11 años ahí. Y a su vez trabajando, empecé a trabajar en la producción de Eduardo Aliberti, bueno, posibilidades de... Ahí estuvo la formación. Y mi formación fue, yo aprendí de mis compañeros de trabajo, aprendí trabajando. Y desde ahí es que yo considero que por lo menos lo que tiene que ver con la comunicación vinculada a la radio, creo que en muchos aspectos es un oficio. Yo me considero un trabajador de oficio. ¿Qué es un oficio? Bueno, como un carpintero, como un plomero, como un panadero, donde evidentemente sí, si tenés la posibilidad de estudiar, vas a tener, digamos, una proyección para de tu laburo, una jerarquización mayor. Pero no estamos colegiados, nosotros somos un oficio. En esta sociedad, el que aparece por la radio, por la tele, se le da una importancia que para mí no debería ser tan importante, o a los futbolistas, qué sé yo. Ayer quedó claro la labor creativa de un minuto de voz o de un minuto de música, lo que se puede hacer. Como la tiene cualquier otro oficio. Yo me considero un laburante de la comunicación, igual a montones de oficios que hay en esta sociedad. Lo que pasa es que, bueno, hay una parte de la sociedad que vos estás vinculado al ámbito mediático o comunicacional, y ya, viste, estás por arriba de la media. Está bien, pero construís subjetividad, construís opinión sobre el mundo, construís miradas. Uno aporta para decir... Un maestro en la escuela hace lo mismo, digamos. Sí. Bueno, es docencia. Es docencia. Bueno, hay un poco de todo eso. Y bueno, y así ya llevo casi 25 años casi de profesión. ¿Tomás dimensión de la responsabilidad de emitir un mensaje?
Absolutamente. Cuando yo iba al secundario, que recién empezaba a trabajar en la radio, yo no tenía profesora ni profesor de literatura, de cualquier materia humanística, que tomando lista, cuando decían mi nombre, me decían, ¿vos sos el de la radio? Pero no por la persona, sino porque uno ahí ya se da cuenta de que estás en un ámbito donde tu trabajo tiene un nivel de repercusión, o el trabajo colectivo que desarrollábamos en el medio. Y bueno, y para mí eso conlleva una responsabilidad, conlleva una escala de valores que uno tiene, conlleva una cuestión de dignidad muy grande en que hay que tener en este oficio. ¿Tu padre militaba? Sí, y mi abuelo también. El abuelo. Y mi bisabuelo creo que también. ¿El Randazzo? ¿De dónde Randazzo? De Sicilia, cerca del volcán Etna en Sicilia. Y sí, bueno, viene toda esa impronta obviamente social, militante. Bueno, pero por otro lado, qué sé yo, creo que, bueno, no sé, me parece que esto de hacer radio también es contar cosas. Y bueno, y cuando uno cuenta también influye, genera sentidos. Todo el tiempo están interactuando los archivos a los cuales uno puede acceder, y cuando vos decís mi abuelo, si era Randazzo el abuelo también, bueno, es decir, mi abuelo, ahí se disparan archivos infinitos, ¿no? De su militancia, de las vertientes, de lo que él recibió. Precisamente en el programa Archivos y Pantallas planteamos desde el punto de vista periodístico, vamos a poner el ejemplo que estuviste dando en el taller de radio, el nombre, Galeano, la voz, la música, el Río de la Plata, el fútbol. Estuviste haciendo en 15 minutos que demostraste técnicamente cómo se podía armar un cortito de 5 minutos, pero bueno, ahí estaba la densidad histórica. Es que... Y pusiste en juego, acá tengo que hacer un pachi, aquí no. Yendo al tema del uso de archivos, sí, ¿no? Yo trabajo y aprendí una radio en que se trabaja mucho con fuentes sonoras y se trabaja mucho con archivos. Había muchos discos de música y había muchos vinilos, y cuando yo empecé a trabajar había vinilos y cassettes. Y después tuve muchos colegas, compañeros mucho mayores que yo, de los cuales aprendí mucho, que ellos tenían sus archivos personales que los traían a la radio para hacer aire. Desde rock nacional hasta música popular, hasta poetas. Y bueno, y a mí siempre me maravilló eso, como recurso radiofónico, digamos, ¿no? Que no alcanzara, que no se limitara a la radio en tu palabra y en lo contemporáneo, sino que era necesario. Y bueno, y yo siempre tomé ese ejemplo como una rutina de trabajo, entonces siempre, yo tengo muchos archivos, tengo más de 100 escritores en su propia voz o recitando, dando entrevistas, antes de internet, o sea, viene este archivo, entonces ahora quizás con internet, bueno, esto se potencia un poco más, aunque tenemos muchas cosas que no están en internet. Más de 2000 CDs, y te diría que en estos 20 y pico de años de oficio, muchos trabajos yo los hice por los archivos que tengo y no solo por mi capacidad de contar, digamos. O sea, en muchos laburos te contratan porque tenés mucha música, o te contratan porque quieren hacer un relato histórico y saben que vos tenés las voces de esos políticos, o que podés retratar con archivos determinados momentos históricos porque tenés crónicas del Cordobazo, crónicas de acá o de allá, y archivos algunos de 50, 60 años para atrás. Tengo catalogado, sé lo que tengo, sé cómo buscarlo, sé cómo encontrarlo, están en buena calidad, sé cómo buscar archivos también. Ayer escuchamos la voz de Benito Quinquela Martín. Bueno, yo no conozco muchos archivos de él, creo que es uno de los pocos que hay que está la voz del grabado. Bueno, ese lo encontré en una disquería en Buenos Aires, medio especialista, donde vas, podés comprar archivos. Bueno, también ahí todo se presupone, también todo un laburo de un poco de recopilación y de saber investigar y dónde buscar y dónde encontrar. Yo creo que el archivo, en lo que tiene que ver con el oficio de hacer radio, me parece que es muy sinónimo por un lado de lo testimonial, de la imagen, de la foto. No es lo mismo escuchar que hablar, que decir, que contar. No es lo mismo ver una foto que te expliquen una foto. Bueno, para mí el archivo es la foto. O sea, que te permite una visualización de eso que está hablando, que es incompatible a cualquier otra cuestión que uno quiera hacer que no sea ver eso. Pero por otro lado, para mí es un sinónimo de memoria y de identidad. Para mí no se puede hacer radio si vos no escuchaste la época de oro del 50,
Si vos no lo escuchaste a Larrea hacer radio, si vos no lo escuchaste a Fontana, si vos no lo escuchaste a Mordisquito, si no escuchaste los grandes radioteatros, o sea, sí, pues, si no escuchaste a Lalomir de la década del 80, si no lo escuchaste a Badía de la década del 70, si no escuchaste a Guerrero Martínez, bueno, no es que no se puede, sí se puede. Ahora, yo estoy convencido de que vas a ser mucho mejor radialista si vos escuchaste eso. Entonces, por un lado, desde ese lugar está formativo. Entonces, para mí el archivo es la memoria y la identidad. Y uno difícilmente va a destrabar los desafíos del presente y mucho más construir hacia futuro si no tienen claro quién es y de dónde viene. Entonces, para mí una sociedad que no tiene en claro cuestiones tan centrales como tienen que ver la construcción de su identidad, o sea, quiénes somos, de dónde venimos, que hay una percepción de que todos somos inmigrantes cuando la mitad del pueblo argentino proviene de los pueblos originarios y no hay una memoria histórica construida en función de esa, que es una realidad, es un estudio que salió en la Universidad de Buenos Aires que reconoce que la mitad del pueblo argentino tiene sangre indígena y nosotros no tenemos eso como un patrimonio cotidiano, pensamos que todos venimos de los barcos cuando no es así, hay una parte que sí, hay una parte que no. Vos no puedes hacer un programa de música sin haber tenido, aunque sea un estudio, no te digo finito, pero por lo menos por arriba, de quién es Atahualpa Yupanqui, de quién es Carlos Gardel, de quién es Aníbal Troilo, de quién es Astor Piazzolla, y así, según la región, infinidad de autores, de compositores, y bueno, y ahí es donde hay que ir hacia el pasado. Claro, no podés decir el arriero de Calamaro. Claro, sí, o de Dividido. Estamos planteando la densidad que se puede comprender en un trabajo de producción radial. Entonces, estamos hablando de acudir a esos archivos. Eso va perdiendo el carácter de efímero. Ahí estamos deteniendo el tiempo para recuperar una época, para recuperar una voz, para recuperar un modo de ver la vida. Ahí la radio, digamos, debilita su carácter de efímero. No es que todo pasa, no es que da lo mismo. Si dije el arriero de Calamaro, de Dividido o de Atahualpa Yupanqui, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay una sustancia que en el caso de Radio La Tosca valoro profundamente que haya muchos estudiantes de historia, docentes de historia, gente cerca de la historia, porque le va a dar un perfil a la radio para comprender el presente, más herramientas. Coincido plenamente. El desafío es cómo lo contás. La historia no es aburrida, puede ser aburrido un historiador hablando de historia, o sea, la literatura no es aburrida, puede ser aburrido un profesor de literatura que no te logra enganchar. Bueno, nuestro desafío es hacer de todo esto algo agradable para escuchar, es seducir al oyente, es despertar los sentidos, es despertar la curiosidad. Bueno, yo dando clase trato de hacerlo y haciendo radio trato de hacerlo. De ir hacia atrás, pero ir hacia atrás desde el hoy, desde el 2015, 2016, 2014, sin negar, digamos, en el momento en que estamos, pero también ir con una mirada renovadora y ver en eso que pasó, digamos. Yo creo que hay que tener una tensión entre la tradición y la contemporaneidad, me parece. O sea, yo no me banco mucho el tradicionalismo en sí, pero sí me encanta ir hacia el pasado. ¿Y qué es lo que está vivo de ahí? Revulsivo. Tengo el audio de Liliana Herrero, que fue en una de las voces con la documentales del Bicentenario, diciendo el pasado está delante. Ahora, tenemos que saber que Liliana Herrero, además de cantante, es profesora de filosofía y que ha trabajado profundamente la cuestión de la memoria. No hacemos una cuestión melancólica, nostálgica, recuperación de un pasado paradisíaco. Comparto plenamente lo que dice Liliana Herrero, la he entrevistado varias veces, la he escuchado muchas veces hablar de este tema. Por ejemplo, a mí me pasa, yo escucho a veces, ella como intérprete, rescata música de cancionero popular de 40, 50, 70 años atrás, que mi viejo me dice, pero ¿cómo no lo conocía ese tema? No, no lo conocía. Y yo lo conocí gracias a que Liliana Herrero lo trae a la actualidad de una manera más contemporánea. Algún más tradicionalista podrá decirle que no le gusta. A mí me ayuda a conocer algo que no conocía. Bueno, yo creo que ese también puede ser nuestro desafío. O sea, si en este país hubo gente tan grosa
como Don Atahualpa Yupanqui, como Tejada Gómez, como Jorge Luis Borges, como Roberto Art y tantos otros y otras, porque hay que nombrar también un montón de mujeres. Hoy conocí la casa de Olga Orozco, como Olga Orozco. Qué bueno. Hubo gente tan grosa en este país. Bueno, quiere decir que somos un país o un pueblo que realmente tiene condiciones para muchísimo, para volar muy alto, porque acá ha nacido gente muy poderosa. Entonces, bueno, buscar en esas partituras, buscar en esas voces, buscar en esas letras para pensarnos en el futuro. Coincido plenamente en esa idea. Vamos a pasar tu audio opinando sobre la ley de medios. ¿Falta poner en debate los medios públicos? ¿Qué es un medio público? Absolutamente. Mi opinión personal es que habría que debatir si los medios públicos, primero el concepto de gubernamental y público. O sea, el medio público es del gobierno, del partido político que gana, o el medio público es un derecho que tiene la ciudadanía para comunicarnos como pueblo, como lo es el hospital, etcétera. Eso por un lado. Pero por otro lado, no generalicemos, pero hasta qué punto gran parte de los medios públicos no repiten lógicas de los medios comerciales. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puede ser que nuestra querida Radio Nacional, a la cual no solo yo trabajo, sino que la quiero mucho y creo que es muy necesaria y que tiene un valor enorme, tenga un concepto del federalismo absolutamente porteñocéntrico? O sea, lo único federal que hay o lo poco federal que hay en la radio es que cada tanto te dicen la temperatura de alguna otra provincia, pero no se hace ningún otro programa. La agenda cultural es la agenda cultural de la Ciudad de Buenos Aires, y lo dice una persona que vive en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, a mí me es funcional escuchar la radio pública. Lo que pasa es que yo lo hago con un concepto de que acá somos 40 millones, no los 3 que vivo en Buenos Aires más los 10 que viven en el conurbano. Entonces no puede ser que el 90% de la agenda cultural de la radio pública esté centrada en las 10 cuadras que están alrededor del obelisco o las 20 cuadras alrededor del obelisco. No puede ser de que no haya casi ningún programa que no se emita desde ninguna de las otras radios que forman parte. Y el otro día me tocó ir a dar una capacitación a una radio pública en la Patagonia de Radio Nacional, y estos planteos también aparecen en los compañeros laburantes. Entonces, bueno, son oportunidades que por ahí nos estamos perdiendo. Planteamos los archivos y pantallas a modo de preludio. Continuaremos con los archivos Randazzo y la radio. Bueno, es demasiado, creo. Y sí, también avanzar en esto, ¿no? En repensar los medios públicos. Cuando quieras, Irene, llamame, o por Skype o por no sé cuánto, y podemos seguir. Me encanta hablar de todo esto y te felicito por la propuesta del programa. Muchas gracias. Martes, miércoles y jueves, 3 días en los que estuvimos haciendo el curso de radio. Le agradecemos muchísimo a Mariano Randazzo y a Nicolás Pérez porque estuvieron haciendo posible los 3 días del curso, y en este momento Nicolás tiene en la computadora de Radio La Tosca, para todo aquel que desee acceder al audio de las clases de Randazzo. Bueno, ya están los archivos a disposición de todo el mundo. Tenemos que volver a Mariano Alfageme, docente de historia, que ha tenido presencia con el programa Caminando en Radio La Tosca.
recuperemos ese concepto que tenías inquietudes para comprender el presente y te pusiste a bucear. ¿Cuáles fueron las primeras imágenes que vos tuviste que te despertaron el interés por la historia? Sí, en general hoy a uno lo que le pasa es que la historia, más que entrar por los libros cuando uno es adolescente, viene más que nada por el lado del cine, programas de televisión, por ahí alguna inquietud que tenga que ver con la historia familiar y que diga, bueno, yo me podría, digamos, dedicar a esto, me interesaría por ahí esto, pero yo creo que viene más por ese lado, más que lo que uno por ahí pueda llegar a tener como disciplina de historia en el colegio secundario. Yo creo que tiene más que ver con esto, cómo por ahí le llega a uno la historia o el conocimiento histórico, o ciertas investigaciones o digamos, acontecimientos reconstruidos, sobre todo a través de los medios de comunicación. Me parece que es así como uno cobra interés por determinadas temáticas, y seguramente a alguien que haya estudiado alguna otra ciencia le habrá pasado algo más o menos similar. Yo por lo menos mi interés vino por ese lado. Pueden ser íconos de pueblos originarios, máscaras de pueblos de América, de los pueblos primitivos, sí, de Roma, aires romanos. También, o ciclos que de la televisión sobre historia argentina, digamos que después hubo producciones también muy buenas en los años más recientes. Ahora, claramente cuando uno entra a la universidad se encuentra con otro panorama, con una complejidad mucho mayor, y también con, esas inquietudes originales empiezan a variar un poco y bueno, van caminando en otro sentido. Federico, que también nos acompañaba acá el otro día, planteaba algo que yo comparto, que tiene que ver con que uno empieza a notar, digamos, a cierta edad que hay cosas que no le gustan en cuanto a la realidad social en la que vive, y uno se empieza a preguntar hasta dónde esas cosas que a uno no le gustan, digamos, que lo incomodan, que le hacen sentir bronca muchas veces, que indignan, también un origen histórico y no pueden ser abordadas históricamente, justamente para poder terminarlas, no para poder combatirlas. Y en ese sentido me parece que ahí cobró una nueva dimensión el interés por la historia, no ya como algo en sí o con un atractivo, digamos, puramente académico, sino que tenía otro interés más vinculado con producir algún tipo de transformación, o por lo menos intentar pensar cómo podíamos cambiar esa realidad que nos tocaba vivir. Vamos a escuchar el audio dentro de unos minutos de Jorge Dubati, el crítico teatral, hablando con Pompeyo Audibert, que está haciendo una puesta en escena de El Farmer, la obra de Andrés Rivera. Vos me hablás de las imágenes a través de la televisión básicamente, quizá también del cine. Sí, bueno, obviamente tipo de cine bélico, digamos, sobre todo orientado hacia lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, las consecuencias del Holocausto y esas cosas que son tan dolorosas, movilizan mucho. Y por supuesto lo que tiene que ver con la historia argentina, el genocidio, digamos, y la última dictadura militar. Yo creo que ahí también produce quiebres en el sentido de que uno como argentino, más allá de que han pasado tantos años, puede rastrear, digamos, en el presente un montón de consecuencias que han quedado de todo ese proceso, y me parece que en ese sentido, cuando uno las ve, digamos, y ve cómo se vivían en ese momento, en carne viva, creo que produce una reflexión mucho más intensa, y en ese sentido, justamente el interés por la historia reciente me parece que es lo que ha llevado, sobre todo a las nuevas camadas que se meten a estudiar en la universidad, el interés por ahí por estudiar historia o algunas otras disciplinas sociales, pero tiene mucho que ver con cosas que nos han pasado a nosotros en nuestra propia historia, además de, digamos, los otros acontecimientos importantes también y densos que hay en la historia universal o en la historia mundial, pero me parece que en ese sentido hay una marca identitaria muy fuerte en relación a ciertos acontecimientos de nuestro pasado reciente. La resonancia es más próxima, más intensa. Sí, porque además reverbera en lo que tiene que ver con las distintas relaciones sociales, la familia incluso. Bueno, obviamente cuando uno también hace militancia política y sobre todo en la izquierda, por supuesto que está muy presente también. Entonces, en ese sentido yo creo que es una de las cosas más con más significado, ¿no? Después hablaremos de las fuentes del cine y cómo se pueden perder ciertos negativos, ciertos fílmicos. Pero vamos a escuchar entonces a Dubati preguntándole al realizador Pompeyo Audibert respecto de cómo es que concibe
la relación presente y pasado a través de Rosas por un lado, después recupera las figuras de Dorrego, le pregunta, ¿no?, ¿por qué te impactó Rosas? Y después entonces te voy a pedir una reflexión respecto de esto. Empecemos hablando del Farmer. Contanos un poquito, adaptación de la novela, de la nouvelle, digamos, novela breve de Andrés Rivera, el personaje de Rosas, desdoblado en tu actuación y la actuación de Rodrigo de la Serna. Contanos un poquito cómo nació el proyecto del Farmer. Sí, el proyecto me lo acerca el hijo de Rivera, Jorge Rivac, al final de una función de Museo de Seiza 73, esta instalación que yo estaba haciendo y que vamos a seguir haciendo en el Centro Conti en aquella época y pronto seguramente en el CCC o en el Haroldo o en el Kirchner. Y al final de la función se me acerca, yo conocía a la novia de él y me lo presenta y me dice, mira, hay un texto de mi viejo que creo que se puede llevar a teatro y quisiera que vos lo enfoques. Y ese es el Farmer. Digo, sí, me acuerdo muy bien de la novela, la vuelvo a leer para verla desde esta perspectiva y te digo, la leí esa noche y me quedé fascinado porque es un texto sumamente teatral. Basta ponerle la palabra Rosas, guión, y es una... Me parece ahí también un concepto que es el del doble mítico, la idea de un cuerpo que se está muriendo y que de esa muerte hay el parimiento de ese otro fenómeno que es el mito Rosas. Claro. Y que ayuda también el teatro a poner de manifiesto esta idea, que el teatro es un arte destinado también a hablar sobre esas cuestiones. Exacto. Entonces se me ocurre dividirlo en dos voces, el Rosa joven, el mito que están haciendo, el que no envejece, el que va a seguir su activo de algún modo en la clandestinidad de la identidad nacional, su vida póstuma, y el Rosa de carne y hueso que se está muriendo ahí. Y fue muy fácil, el concepto es muy potente y muy disparador de muchas asociaciones, el texto de algún modo lo tiene implicado a ese, a ese concepto, así que en 3 años que llevó este proceso. La idea de las invocaciones de la historia, la identificación del teatro con el sueño. Sí. Ahora, me encantaría que cuentes un poquito el planteo argumental, digamos, la línea de la historia que se cuenta en Puente Roto. Una suerte de fractura en el tiempo. Empieza a producir, en ese rancho se empiezan a producir fracturas temporales que conectan el rancho con otro momento histórico. Exacto. Y donde el único que no advierte todo esto y que queda pagando y de algún modo es testigo azorado de estos cambios de dimensión del tiempo es el invitado, es el Esteban, el novio de la chica, que queda sujeto a esas variaciones. Aquí aparece míticamente, una suerte de mítica de la historia, la figura de Lavalle y la figura de Dorrego, ¿no? Exactamente. Qué bárbaro eso. ¿Por qué tu interés por recuperar esas dos figuras de manera tan distinta a como han sido recuperadas por otras formas teatrales? Yo me acuerdo, por ejemplo, la famosa cantata de Sábato, ¿te acordás? O Sobre héroes y tumbas. ¿Por qué tu interés por Dorrego y por Lavalle? Es algo que me viene desde la infancia. En cierta fascinación que me produjeron esas dos figuras como ejes también de toda una disyuntiva de lo nacional, de toda una crisis. Me parece que ahí hay una identidad nuestra expresada de una forma muy salvaje, por un costado que no es un costado del todo intelectual, sino venidos de esas fantasmagorías que a un niño se le arman en la infancia cuando reconoce en las clases de historia o en ciertas anécdotas que se cuentan sobre esos próceres. Exacto. También algo de una identidad propia. Yo siento que todo el proceso histórico late en los seres actuales, en formas muy extrañas, y que nuestra identidad de algún modo es un campo de otredad donde repercuten los otros, los que nos antecedieron, los que fundaron a través de gestas de sangre y muy contradictorias toda nuestra identidad nacional. Exacto. Parece que las cuestiones históricas ocurren como en una dimensión que no nos pertenece, o que están alejados, o que es parte de una obnubilación o algo. Y sin embargo no. Y sin embargo no, porque dependemos de tomar partido en esas crisis, en esos momentos en los que la historia nos llama, y que en general, por algo de la clase de la que pertenecemos, o por algo de cómo han sido las evoluciones de las cosas, uno siente que lo ve por la tele o que lo ve de lejos, todas las gestas sociales, todas las luchas,
y el compromiso empieza a ser medio intelectual o exacto, o erudito, digamos, una especie de saber, saber agregado. Sin embargo, vos lo que plantearías es que la historia está en la sangre, está en las venas, está en los sueños, en el imaginario, en el inconsciente, ¿no? Exactamente, y que todo eso vibra dentro nuestro, que nosotros, y eso el teatro, a eso se dedica el teatro, qué bueno, somos de algún modo una zona de confluencia de todo eso, que somos pasado, somos presente y somos futuro. La historia está en la sangre, está en las venas, está en los sueños, en el imaginario, en el inconsciente, ¿no? Exactamente, y que todo eso vibra dentro nuestro, que nosotros, y eso el teatro, a eso se dedica el teatro, qué bueno, somos de algún modo una zona de confluencia de todo eso, que somos pasado, somos presente y somos futuro, que estamos en una especie de esa línea nietzscheana, que somos ese tránsito, pero impelidos por todo lo que vino, lo que estuvo atrás, y que de algún modo prefiguramos el adelante en la medida del compromiso que podamos desatar en nuestro frente histórico. Claro, lo cual, tal cual, le da un carácter político, digamos, a esta poética, ¿no? Una poética eminentemente política. Interesantísimas puntas para analizar del diálogo entre el crítico teatral Jorge Dubati. Es un programa Postales Argentinas que se emite por Radio Nacional los sábados a la tarde, y Pompeyo Audiver, el director, el responsable de la apuesta de El Farmer sobre Juan Manuel de Rosas y Puentes Rotos. Entonces, estos cruces del presente y del pasado, para reconocer que esa ajenidad también está construida, ¿no? Es decir, eso pasó hace 5.000 años, yo no tengo nada que ver. ¿Qué etapas de la historia te motivan para sentir más proximidad, Mariano? Sí, me quedo con esa idea, ¿no? De que el pasado parece como, y más todavía el pasado nacional, parece como algo totalmente lejano, digamos, ajeno. Se hace difícil reconstruirlo. Le digo a mis alumnos, digamos, que uno, si quiere hacer una experiencia en física o en química o en ciencias naturales, digamos, recurre al laboratorio y ahí puede reconstruir las experiencias, en el sentido de que los experimentos siempre salen más o menos igual. Ahora, uno no puede ir a un laboratorio y reconstruir los hechos históricos, las batallas, o las firmas de los tratados o las independencias de los países, porque justamente son cosas que pasaron y que no se van a volver a repetir, más allá de que uno sabe que después en el tiempo hay cosas que son similares a otras que han pasado, pero nunca iguales, ¿no? Y en ese sentido me parece interesante el abordaje que comentaban recién que se hacía en esta obra de teatro, porque digo, no en cualquier tiempo histórico o en cualquier momento se puede poner a dos figuras como Lavalle y como Dorrego en la misma escena teatral, en este caso, porque en otra instancia, en otro momento de la historia de este país hubiera resultado, digamos, una herejía absoluta, porque bueno, durante mucho tiempo, como bien lo decía acá el entrevistado, se consideró que ambos personajes históricos, protagonistas de la historia de la Argentina, eran antagónicos en el sentido de que representaban dos modelos de país absolutamente distintos y enfrentados entre sí, algo que obviamente se encargó de cultivar durante muchos años la escuela primaria, digo, a través de cierta manualística bastante ya pasada de moda, en el sentido de que... Todo maniqueo. Exactamente, y creo que remite al enfrentamiento fundacional, o uno de los enfrentamientos fundacionales que durante mucho tiempo se levantó, digamos, en el pasado argentino, que tiene que ver con la idea de que el interior estaba enfrentado al puerto de Buenos Aires, o en todo caso el puerto de Buenos Aires buscaba liquidar al interior para imponer un determinado modelo de país. A grandes rasgos, digo, uno puede notar que eso efectivamente ocurrió, más o menos así, pero fue mucho más gradual, con otro tipo de sí, digo, con otra trama diferente, donde no necesariamente se terminó reduciendo, porque acá de hecho se lo terminaba reduciendo al enfrentamiento entre dos líderes, Dorrego de la provincia de Buenos Aires y Lavalle, en todo caso, que venía a imponer de vuelta el orden unitario en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, tiene mucho que ver con justamente los momentos políticos distintos que ha vivido la Argentina. Durante muchos años se lo enarbola, digamos, a Lavalle como un héroe nacional que de alguna manera buscó restaurar cierto orden, a pesar de que después
digo, en ese momento la historia de Argentina tiene un quiebre por lo que fueron los años inmediatamente posteriores, que fueron los de las guerras civiles, digamos, y el enfrentamiento entre las distintas provincias con un Estado nacional que no terminaba de conformarse. Y por otro lado, muchos años después se lo va a levantar a Dorrego como digamos el paradigma de lo que era el ideario federal, ¿no? De justamente intentar instalar otro modelo de país en el cual las provincias tuvieran otro grado de autonomía y demás. Tanto es así que hoy incluso hace pocos años se fundó un Instituto Nacional de Revisionismo que se lo ha denominado Manuel Dorrego en referencia a esto. Y digo, eso basta para un botón de muestra, digamos, de que efectivamente en la Argentina el pasado es una cosa que se discute todos los días, que inunda la agenda política y del cual nadie puede quedar al margen ni puede permanecer neutral. Eso lo hace muy emocionante, pero al mismo tiempo exige mucha seriedad, digamos, a la hora de abordar estos temas, porque si no, uno puede incurrir, digamos, no sé si en falsificaciones históricas. Manipulaciones. Pero sí en manipulaciones o en distorsiones muy deliberadas que terminan afectando, lamentablemente muchas veces terminan afectando la propia credibilidad del que las dice, ¿no? Y eso muchas veces uno ve que pasa sobre todo en cierto periodismo que trata de forzar hechos o situaciones para que encajen en las justificaciones de posiciones políticas del presente que, tienen bastante poco de ético y demás, y entonces apelan a la autoridad del pasado. En el Archivos y Pantallas anterior cité a Luis Alberto Romero, que se negaba a debatir como un modo de preservar cierta autoridad de la academia, negando la entidad precisamente a los que están en la organización del Instituto Dorrego. Sí encontramos el audio del 2012 en el cual el profesor Luis Alberto Romero, con toda su trayectoria en la Academia de Historia, le dice a la periodista Cristina Mucci de Los Siete Locos: mire, la verdad que yo no quiero discutir con esta gente porque no tienen las bases mínimas para discutir. Así que te invito para que escuchemos este suculento audio de Luis Alberto Romero, que no quiere debatir. En este caso está con Cristina Mucci. Bueno, Luis, muchas gracias por haber venido. En el programa de la semana pasada estuvieron acá Pacho O'Donnell y Araceli Bellota hablando del Instituto de Revisionismo Histórico. Se lo citó varias veces a usted y ahí la sabe, entonces me parece que corresponde que hoy usted esté acá. Lo ideal, le digo sinceramente, para mí, yo creo mucho en el debate y me gustaría, y no me resigno a la idea de que vengan juntos a debatir. No sé si eso va a ser posible, pero bueno, ellos estuvieron solos el otro día, hoy está usted solo. Yo voy a replicar el discurso de ellos, lo mismo hice la semana pasada con el de ustedes, a falta de debate. Bueno, yo me encargo de... Yo sé que ustedes, algunos grupos del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires, Hilda Sábato, ustedes mismos, han objetado mucho la creación del Instituto de Revisionismo Histórico. Y uno de los puntos que vi que objetan es que no son historiadores profesionales. Sí, así es. ¿Podría hablar un poquito de eso? Sí. Déjeme decirle que no objetamos que cada uno escriba lo que se le da la gana sobre el pasado, porque eso es casi un derecho humano, ¿no es cierto? Obviamente. Y además es muy importante, ¿no? Es fundamental, me parece. Es fundamental porque sí, hace a la identidad de cada uno, y cada uno se pregunta de dónde viene y se da la respuesta que más le gusta o más feliz lo hace. Sí. Y hay gente que se ocupa de proponerle respuestas al público. En fin, desde la Biblia y Homero tenemos relatos sobre los orígenes, ¿no? Y eso además se enriquece, pienso. De acuerdo, ¿no? Tenemos la Biblia, tenemos Homero, tenemos a Jorge Luis Borges escribiendo sobre la muerte de Facundo Quiroga, una cosa hermosísima. Todo eso existe, que exista, y es interesante mirarlo como fenómeno cultural, ¿no? Ahora, dentro de la cantidad de gente que escribe sobre el pasado, hay una profesión, ¿no? Podría decir, hay mucha gente que cura de muy distintas maneras y con mayor o menor eficacia. Y luego están los médicos. Y en el caso de los médicos, el Estado consideró que era lo suficientemente importante como para reglamentar el ejercicio legal de la medicina. De modo que se llama médico a un grupo acotado entre los muchos que
que curan, ¿no? Con la palabra historiador no pasa lo mismo. No tenemos ni una ley, ni un colegio profesional, ni nadie que dé matrícula de historiador, de modo que para mucha gente es todo más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, los historiadores, los investigadores históricos profesionales estamos haciendo un esfuerzo para definirnos y para definir y legitimar nuestra especificidad, y lo hacemos en primer lugar alrededor de la idea de que hay un oficio de historiador, ¿no? Que el oficio de historiador tiene sus reglas, tiene sus prácticas, tiene sobre todo sus métodos de control, y yo diría que esto es lo más ¿Cuáles son importante. Los métodos de control, le pongo un ejemplo. Si yo escribo un artículo donde digo algo sobre el pasado y lo quiero publicar en una revista, la revista se lo manda a 3 o 4 personas que conocen del tema y que eventualmente no están de acuerdo con lo que yo digo, pero dicen, lo que este señor escribe está dentro del rango de cosas que se pueden decir sobre el tema, y él ha hecho un trabajo para fundamentar, digamos, parámetros científicos. Parámetros científicos, lo mismo que en cualquier disciplina, y eso es lo que a veces no se entiende, ¿no? Que la historia tiene los mismos criterios, ¿no? Entonces, ellos dicen, yo personalmente no estoy de acuerdo con el artículo, pero entiendo que está dentro del rango, y esa misma función cumple el concurso universitario, cumplen los congresos, ¿no? Y esto es muy importante porque todo el mundo, sobre todo en el ámbito de las ciencias humanas, está muy cruzado por su subjetividad. Esto es indudable y es inevitable, obviamente, y no está mal, ¿no? Pero hay un límite, y ese límite a veces uno aprende a ponérselo, y esto es parte del oficio, y a veces es necesario que se lo pongan los otros, ¿no? El otro día decía Araceli Bellota que lo que ellos hacen es comunicar, y que los historiadores profesionales por ahí no saben comunicar, escriben para círculos académicos, y lo que ellos hacen es otra cosa igualmente valiosa y no fácil, que es poder comunicar la historia. Le voy a decir que eso... desde el periodismo, desde la literatura. Que lo que ellos hacen es comunicar, y que los historiadores profesionales por ahí no saben comunicar, escriben para círculos académicos, y lo que ellos hacen es otra cosa igualmente valiosa y no fácil, que es poder comunicar la historia. Le voy a decir que eso... desde el periodismo, desde la literatura. Esto segundo no es totalmente cierto. Si yo fuera representativo de algo, me paso el día escribiendo cosas para comunicar, ¿no? Pero además, usted vio que hay libros que son bestsellers de la historia. Pero bueno, eso les molesta mucho a los historiadores profesionales. Déjeme distinguir dos cosas, ¿no? Uno es el problema del mercado, ¿no? El problema del mercado es cierto, es importante, y si el mercado quiere telenovelas, está bien que haya gente que hace telenovelas, ¿no? Pero a nadie se le ocurriría decir, yo estoy haciendo Shakespeare adecuado al público de telenovelas. Telenovelas es otra cosa, ¿no? Entonces, el éxito del mercado es un parámetro para quien piensa en vender. Otro día Pacho O'Donnell recordaba acá a Félix Luna, decía Félix Luna, que es un historiador o trabajaba la historia, la divulgación de la historia, desde un punto de vista más liberal, y sin embargo la academia lo objetaba a Félix Luna. ¿Es así? No por revisionista, sino porque no era un historiador profesional. Yo le insisto en esto. ¿Cómo les cae a ustedes Félix Luna? Esa es la pregunta que yo lo he querido mucho, lo he admirado mucho. Ajá. Acabo de escribir una columna sobre él destacando... Pero fue como el primer gran divulgador, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que Félix Luna tenía un talento, casi un regalo de Dios, que era su capacidad para escribir y para contar, pero además de eso sabía muchísimo. Pero no estaba formado en historia, era abogado. Bueno, pero no, la formación en historia no necesariamente pasa por la universidad. Hay muchísima gente que ha sido, que ha tenido otras formaciones, ¿no es cierto? ¿Ustedes admiten eso? No, por supuesto, justamente no es una cuestión de título, sino de práctica. Pero no estaba formado en historia, era abogado. Bueno, pero la formación en historia no necesariamente pasa por la universidad. Hay muchísima gente que ha sido, que ha tenido otras formaciones, ¿no? ¿Ustedes admiten eso? No, por supuesto, justamente no es una cuestión de título, sino de práctica.
Si yo propongo un debate, ¿usted qué va a decir? Porque ellos están dispuestos a venir a debatir. Usted sabe que en este programa fomentamos el debate, somos muy respetuosos y queremos siempre escuchar las opiniones porque pensamos que de ahí surge algo superador o siempre va a haber puntos de contacto y puntos de diferencia que también sirven. A mí me gustaría mucho poder hacerlo. ¿Usted estaría dispuesto? Porque mire, a mí me parece espantoso cuando la gente no se quiere sentar a dialogar. Mire, le digo dos cosas. Una muy subjetiva, que es que yo no soy un buen discutidor. Soy de esos a quienes las ideas, las respuestas se le ocurren después, eso que se llama la sabiduría de la escalera, ¿no? Que Cuando se va y dice, ay, qué lástima que no dice. No soy bueno y no quiero hacer algo que sé que voy a hacer mal, ¿no? Pero por otro lado, y esto puede sonar un poco más duro, yo puedo discutir con gente con la que comparto algo, un background, ¿no? Para mí estos señores son un objeto interesante para estudiarlos, pero no para hablar con ellos. No tiene interés en el debate. Desde el punto de vista profesional, nothing personal, nada personal. Yo no soy un buen discutidor, soy de esos a quienes las ideas, las respuestas se le ocurren después, eso que se llama la sabiduría de la escalera, ¿no? Que se va y dice, ay, qué lástima que no dice. No soy bueno y no quiero hacer algo que sé que voy a hacer mal, ¿no? Pero por otro lado, y esto puede sonar un poco más duro, yo puedo discutir con gente con la que comparto algo, un background, ¿no? Para mí estos señores son un objeto interesante para estudiarlos, pero no para hablar con ellos. No tiene interés en el debate. Desde el punto de vista profesional, nothing personal, nada personal. He conocido a Pacho O'Donnell y me parece... Él habló con mucho respeto de usted y de todas las personas de la universidad. No hay nada, he sido de alguna manera amigo de Araceli Bellota en otros tiempos, nada personal en esto, pero realmente de historia no tengo nada que hablar con ellos. No los considero parte de... del núcleo. No los considero parte. Porque justamente eso es lo que ellos les objetan, que se cierran en un núcleo y no permiten... Pero mire, nos cerramos en un núcleo que es inmenso. Usted, cuando se hacen las jornadas bianuales de historia, van más o menos 8.000 personas. Dijo acá Pacho O'Donnell que, por ejemplo, la Academia Nacional de la Historia en ningún momento los objetó, que son grupos muy minoritarios los que los han objetado. Concretamente, grupos del CONICET, usted, Hilda Sábato. Yo le digo... minoritarios, no sé en qué sentido, somos muchos, eso no quiere decir nada. En cualquier otro ámbito profesional donde usted pregunte quiénes son los historiadores en la Argentina, va a figurar esta gente y no esa otra, ¿no? O sea que nos quedamos sin debate esta vez, no vamos a tener debate. Seguramente a Hilda Sábato le encantaría, porque ella tiene... Está de viaje, cuando vuelva tiene se lo vamos a proponer. Combativa. Acá ha venido varias veces, ¿no? Y hemos hecho muy buenos debates. Si cambia idea, las puertas acá están abiertas. Mire, una de las cosas que caracteriza a los historiadores es que tienen ideas muy matizadas. No creen que las cosas sean blancas o negras. Entonces es muy difícil debatir con alguien que cree, conversar con alguien que las cosas son blancas o negras, ¿no? Acá surgieron el otro día algunas... en 10 minutos explicar. Bueno, esto, pero podemos tener más tiempo también. El programa duró 1 hora. Y acá surgieron el otro día diferencias dentro de ellos mismos. Por ejemplo, Araceli Bellota, usted bien sabe, reivindica a Sarmiento, muchos aspectos de Sarmiento. Pacho O'Donnell habló bien de algunas cosas de Mitre. O sea, las cosas no son tan... Pero yo creo que eso, me gustaría que nos entendiera. Un historiador no se propone reivindicar a nadie, se propone entenderlo. Y si yo entiendo, pero siempre hay una subjetividad en la mirada, ¿no? Pero de ahí, por supuesto, pero de ahí viene el control, ¿no es cierto? Si yo estudio a Rosas, no me da ni frío ni calor, ¿no es cierto? No me emociona, lo miro, lo entiendo. Como objeto científico. No es que no reaccione, pero digamos reacciona de muchas maneras. Algunas me resultan más simpáticas, otras no, pero básicamente lo entiendo. Y entenderlo no es ni descalificarlo ni enaltecerlo, es darse cuenta de que en su época todo lo que hacía tenía sentido, ¿no? Y que igual que cualquier persona que uno conoce hoy, usted no puede decir que voy a enaltecer a tal presidente o degradar a tal otro. Trata de mirarle todos los aspectos. Todos son más o menos, ¿no es cierto? Como somos más o menos todos nosotros. Todos los seres humanos. Si usted le dice a un psicoanalista, ¿usted enaltece o hunde a su paciente? No, yo trato de entenderlo.
Entonces es muy difícil conversar con alguien que parte de que hay que enaltecer o degradar a alguien. Eso no es mi oficio, por eso es que no me siento en sintonía con alguno de ellos, ¿no? Bueno, igual, para debatir no hay que estar en sintonía, justamente, si no, no hay debate. Pero bueno... Entonces es muy difícil conversar con alguien que parte de que hay que enaltecer o degradar a alguien. Eso no es mi oficio, por eso es que no me siento en sintonía con alguno de ellos, ¿no? Bueno, igual, para debatir no hay que estar en sintonía, justamente, si no, no hay debate. Pero bueno, qué sé yo. Hay que compartir bases mínimas, ¿no? Si no, y en este caso usted considera que no. Yo le agradezco mucho que haya venido, Luis, ¿eh? Le agradezco, además es la primera vez que viene al programa. El sábado ha venido varias veces, pero usted no había venido. Así que es un gusto tenerlo por acá. Le agradezco mucho la invitación. Muchas gracias. Y me siento decepcionarla con... No me decepciona para nada. Yo propongo, lo que se puede hacer, se puede, y lo que no. Realmente a mí me gustaría que pudiera haber más diálogo. Creo que necesitamos diálogo. Archivos y pantallas poniendo hoy sí el clima histórico, la mirada histórica. No sé si podremos llegar a hablar de el discurso radial y los vínculos de este perfil tan interesante de Radio La Tosca, pero contame, Mariano, ¿qué vas a hacer hoy de la historia oficial? Y vamos a escuchar cómo Lucía Cedrón cuidó y recuperó los originales de la obra de su padre, el cineasta, el realizador Jorge Cedrón. Bien, ahí justo mientras estábamos escuchando a Leo Romero te comentaba que como parte, digamos, del proyecto educativo, digamos, que uno encara, hoy le iba a pasar a mis estudiantes una película que es La historia oficial, un clásico del cine argentino que nadie debería dejar de ver, muy famosa en su época además porque ganó un premio Oscar, pero sobre todo a la mejor película extranjera, pero sobre todo porque mostraba ahí, arrancados nomás los años 80 y los primeros años de la recuperación de la democracia en nuestro país, las secuelas que quedaban de la última dictadura militar, sobre todo lo que tenía que ver con las consecuencias del terrorismo de Estado, en un momento en el cual muchos preferían hacerse los distraídos, mirar para otro lado, decir que vivíamos en el país del no me acuerdo, bueno, toda una serie de cosas muy densas, cosas que después justificaron otras ideas y teorías. Se me viene a la cabeza la teoría de los dos demonios y otra serie de ideas tan nefastas para lo que van a ser después los años 90 y bueno, todo el manto de impunidad que cobró los crímenes de los genocidas de los años 70, y la idea con eso es hacer obviamente un ejercicio de reflexión en relación a bueno, cuáles fueron las consecuencias que quedaron en el país después de la última dictadura militar, y también a indagar acerca de la identidad, que obviamente en la película, para aquel que la haya visto, se muestra de manera muy explícita en relación a la identidad de una hija de desaparecidos, que obviamente hoy uno lo vive en otro contexto en el cual celebramos casi cotidianamente, digamos, la recuperación de la identidad de estos nietos arrebatados a sus familias, pero que sin embargo también, si uno hace una lectura más profunda, tiene que ver con la identidad de nosotros como pueblo en relación a cuestionarnos y poder indagar sobre nuestro pasado reciente, no necesariamente para sanar heridas o para producir algún tipo de reconciliación, como muchos escuchamos a veces en un discurso político, no sé si reaccionario, pero efectivamente retardatario, pero sí efectivamente para poder hacer, digamos, de todo eso un proceso que nos lleve a que en Argentina nunca más se tengan que repetir ese tipo de cosas, y que justamente no se van a repetir nunca más, y es que el pueblo en general, digamos, toma conciencia de los efectos que tienen ese tipo de gobiernos y de procesos. 2 puntos antes de pasar al audio donde Lucía Cedrón cuenta la recuperación de la obra de su papá. El libro Historias Recientes de Córdoba da cuenta de los avances a partir de la investigación de los archivos en las casas cunas, en los orfelinatos, digamos, de qué modo se fueron trabajando y cruzando fuentes, y de dónde surgió este libro, Historias del Pasado Reciente en Córdoba, del Centro de Documentación Audiovisual que dirige Silvia Romano con un grupo de gente vinculada a la historia y a la archivología, pero que miran y se plantean el acceso a las fuentes en términos de derechos humanos.
Lo señalo en este momento porque vos traes eso, pero a partir de la fecundidad que puede tener un archivo audiovisual. Sí, y más sobre todo la importancia de preservar, que en Argentina se le ha empezado a prestar más atención a partir de los últimos años y muchas veces vinculado con las causas judiciales vinculadas con delitos de lesa humanidad, la importancia de preservar los archivos de los años 70, que obviamente en los años posteriores a la dictadura muchos desaparecieron, y valga la expresión, desaparecieron como deliberadamente para que la justicia, digamos, no llegara a todos los eslabones de la cadena represiva, y en los años 90 vuelven otra vez a desaparecer ya con esta idea de el perdón, la idea del indulto y todo lo demás. Y bueno, por suerte estos últimos años, muchas veces gracias a esfuerzos, digamos, individuales de personalidades, de gente vinculada con la cultura, con el quehacer archivístico, etcétera, etcétera, se han logrado preservar, y afortunadamente también por procesos de movilización, de presión y todo lo demás, se ha logrado que por fin haya, digamos, una política pública en este sentido, en la cual el Estado reconoce la importancia de la preservación de estos archivos. Pero durante muchos años quedó en manos de organizaciones y muchas veces de derechos humanos que eran las mismas, que estaban litigando en contra de los genocidas y al mismo tiempo preservando los archivos que posibilitaban encarar ese tipo de causas, ¿no? Y pensamos en Abuelas de Plaza de Mayo, Las Madres, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que se encargó de recopilar durante muchos años información, el CELS, digo, un montón de organizaciones, más allá de donde estén paradas hoy políticamente. Yo creo que la importancia que tuvieron no solamente en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, sino justamente por preservar la memoria, justamente en este caso a partir de la conservación de la información. ¿Está en la agenda pública en La Pampa esa política pública? Vos lo sabés mejor que yo. Creo que podrías darle una respuesta mucho más acertada. Yo creo que lo que hay es, de alguna manera, señalamos desde Archivo y Pantalla, ni aires kirchneristas soplan en La Pampa. Han pasado por el Meridiano Quinto. Lo charlábamos justo antes de que arrancaras a hacerme la nota, a entrevistarme, es decir, las pocas horas de archivo fílmico que hay en relación a los años 70 acá en la provincia de La Pampa, que se han conservado, bueno, y todas las trabas que hubo para poder acceder a la documentación de la última dictadura militar. Me acuerdo del caso de las historias clínicas que aparecieron en el hospital, en el archivo del hospital, y que se temió en algún momento que pudieran llegar también a desaparecer o a ser desechadas porque estaban en un terrible estado de conservación. Entonces, efectivamente, en la provincia de La Pampa no hay una política de que después se haya hecho gala de una política que en realidad era más oportunismo que otra cosa, es distinto. Pero efectivamente no hay una política para preservar casi ningún tipo de archivo, menos todavía los archivos vinculados con la época de la represión. Y no es casual en eso que también haya muchos funcionarios que hoy revisten altas posiciones en gobierno que hayan estado vinculados con esos años más negros. Bueno, ha quedado para la historia la frase de Nicoletti: si no se llevan los fílmicos los tiro al contenedor, ¿no? Los signos de barbarie. Vamos a escuchar a Lucía Cedrón con Fernando Martín Peña en Filmoteca, contando cómo hizo para recuperar la obra de su padre. Jorge Cedrón, uno de los cineastas más importantes del cine argentino. Una de las características del cine de Cedrón fue la de juntar todo tipo de cosas, digamos, presente y pasado, exilio y, bueno, el clima que se vivía acá, juntar clases sociales, porque eso también fue él, y juntar distintas concepciones de la narración cinematográfica. Él de pronto era capaz de alternar con los vanguardistas del Grupo de los Cinco, piensen que fue actor de Alberto Fischerman, y al mismo tiempo hacer un cine de intención absolutamente popular. Para él no había antagonismos, o por lo menos no los antagonismos que tenemos por lugar común. Lucía fue la responsable de rescatarla. Hay que pensar que antes de Lucía, toda la obra de Jorge Cedrón estaba dispersa por el mundo, ¿no? Es así. Así es. ¿Y cómo fue que empezaste a juntarla toda? Y apareció un tal Fernando Martín Peña un día y me llamó y me dijo: che, voy a pasar una copia que tengo de Operación, que parecía rajuñado por los gatos, de la cantidad de veces que se había proyectado. No sé si incluso no era una de las en blanco y negro, en 16. No, era una copia de 35 hecha pelota. Sí, así es. Un día de semana, un horario imposible para ir al cine. ¿Y no te venís? Y yo pensé, bueno, no sé, te voy a ir a cebar mate porque no va a pasar ni el loro.
Y así fue que me presenté en lo que en ese momento todavía no era el Cine Gomón, pero cuando pasabas ahí la programación del Cine Núcleo, un cineclub extraordinario, y resulta que se llenó y se agotaron las entradas. Entonces ahí, en pleno menemato, la cuestión es que nos dimos cuenta que había público para eso y entonces decidimos empezar a traer las películas, donde algunas sabíamos dónde estaban, tenían nombres falsos, algunas otras no. Había algunas en Francia, otras encontramos en Holanda, en Inglaterra, con nombre, bueno, y por supuesto en Cuba, ¿no? Que fue como uno de los países que más resguardó algunas de esas películas. Tenían nombres falsos, porque claro, en la desesperación del exilio, mi viejo la sacó como pudo. Entonces pasó Alfredo Guevara camino a Cuba, pum, una lata. Pasó Frank Diamond camino a Holanda, otra. Birri a Italia, otra. Y así sucesivamente. Lo que pasa es que no estaba la guía de la búsqueda del tesoro con el subtexto. Entonces ahí fuimos armando un rompecabezas. Una vez fuimos a Cuba juntos, por otras cuestiones los dos. Esa historia la vamos a contar cuando hablemos del otro oficio. Perfecto, bueno. La cuestión es que fuimos ahí armando el rompecabezas y trajimos lo que pudimos. Y eso lo proyectamos en el Malva juntos, en el marco de uno de los primeros Baficis en el año 2001. 2003. 2003, gracias. 2003, sí, hay que decir que, o sea, ella logró traer las películas, hizo toda la gestión necesaria para importarlas y tal, y en el caso particular de Operación Masacre y El Habilitado, la primera película que vamos a ver mañana, llegaron los negativos originales que hubo que revisar completos, reemplazar empalmes que estaban podridos, bueno, sacar copias nuevas, cosa que se hizo en ese momento gracias al instituto, y recién ahí pasarlo, ¿no? Parece fácil cuando ella dice, bueno, las trajimos, sí, las trajimos, pero hubo que hacer cosas en el medio. Luego después, mucho tiempo después, vos sentías que te quedaba la deuda de volver accesible el material al público, ¿no? Te quedaba la deuda de volver accesible el material al público, ¿no? Es que muy seguido, me refiero una vez por semana a lo largo de los últimos 30 años de mi vida, desde que murió mi viejo, porque eso es como lo paradójico, ¿no?, de su cine, quedó como oculto y al mismo tiempo pasó a ser un cine completamente mítico. O sea, estaban los que decían, yo la vi proyectada y todo el mundo se acuerda dónde se proyectó, en qué villa, en qué iglesia desafectada, que si era Norman Brisky que había hecho la proyección, o el mismo Tristán, que me contó los otros días que él andaba con un proyector y una copia en 16 y la proyectaba él también, todo en la clandestinidad. O sea, una película que se hizo en la clandestinidad, se mostró en la clandestinidad, la vieron 1,5 millones de personas, se estima, en la clandestinidad, porque de la época del peronismo proscripto, ¿verdad? Entonces, de repente todo eso pasa al olvido y todas las semanas me llamaba alguien diciéndome, hola, te estoy llamando de la Universidad de Nuevo México y quiero hacer mi tesis de doctorado sobre Resistir de Firmenich. ¿Me puedes mandar un Blu-ray? Me encantaría, flaco, pero yo ni la vi la película. Entonces, realmente era como una cuestión, y yo sentía que el material había quedado como trunco, y con los medios de comunicación que hay en el día de hoy, a la par de que cierto material estaba en una situación muy delicada de preservación y de conservación. Entonces se mezclaban como el deseo de poder hacerlo accesible, como lo había hecho él, de la manera que lo había hecho él, y de poder preservarlo tratando de utilizar la tecnología que hoy está a nuestro alcance cuando hay voluntad y presupuesto que acompañe. Así llegamos a las copias que vamos a estar viendo durante toda esta semana, que son copias digitales hechas precisamente para fines como este, como el de la difusión por vía de la TV pública o de Inca TV o de quien sea que las quiera usar en digital. Así llegamos a las copias que vamos a estar viendo durante toda esta semana, que son copias digitales hechas precisamente para fines como este, como el de la difusión por vía de la TV pública o de Inca TV o de quien sea que las quiera usar en digital. La película con la que vamos a ver esta semana, como corresponde, es Operación Masacre, hecha durante 1971, como decía Lucía, en la clandestinidad. La hemos dado otras veces aquí en Filmoteca, o sea que no será novedad lo que van a ver. Pero es fundamental pasarla, no solamente porque es la película más conocida de la obra de Cedrón, sino porque también fue hecha en condiciones más difíciles, ¿no? Se hizo con el dinero que Jorge consiguió haciendo una película para Lanús, por los senderos del Libertador, que lo vamos a dar el miércoles, digamos, un gesto realmente extraordinario, y además se hizo, por supuesto, en colaboración con Rodolfo Walsh, que ya había escrito su investigación periodística sobre el tema.
nota. Gracias, Lucía, por acompañarnos. Gracias a vos por invitarnos y por darle la difusión. Gracias. En Archivos y Pantallas número 85, planteando el acercamiento a los estudios históricos por parte de Mariano Alfageme y también el acceso a las fuentes, de qué modo podemos tratar de comprender el pasado a partir de fuentes o de cine o de radio, como en el caso de Mariano Randazzo que estuvimos escuchando, o los textos, ¿no? Y también pudimos escuchar la mirada de Luis Alberto Romero tratando de establecer un territorio legitimado para los estudios históricos, y a partir de ahí, bueno, no hay otra cosa. En medio de toda esta charla que es tan interesante, Mariano, y que estamos planteando todo lo que nos falta, ¿cuánto nos falta para avanzar en acceso a los archivos en La Pampa? ¿Cómo podrías imaginar? Porque hablábamos de Jorge, recordábamos a Jorge Echenique, cuando dijo, no es una cuestión administrativa. Si a usted le corresponde la responsabilidad por los archivos audiovisuales del canal, es derecho humano. Iba a decir justamente eso. Primero que es un derecho humano en el sentido del acceso a la información pública, y en este caso el acceso a la información pública vinculada con el pasado, más lejano y más reciente también, pero no inmediato. En segundo lugar, yo creo que lo que tiene que existir es, que es lo que no ha existido hasta este momento, digamos, que es que en lo que permanentemente se insiste, es una voluntad política de parte de los funcionarios, pero más allá de los funcionarios, del Estado como tal, para ponerse a la cabeza de esto. Lo que ha existido hasta ahora es voluntarismo, digamos, tuyo, de un montón de gente que se ha preocupado y demás, pero con el voluntarismo no alcanza cuando se trata del patrimonio del conjunto. Obviamente, esa voluntad política expresada en legislación, que también existe, porque existe en la provincia de La Pampa la ley del patrimonio cultural, de protección del patrimonio cultural, y en todo caso, lo mismo se desprendería de eso el tema del financiamiento, porque tampoco sin recursos económicos no se puede afrontar ninguna política pública, que es lo que debería existir en este caso, es decir, una voluntad política, creo que lo quiero expresar, una voluntad política expresada en legislación, digamos, en una política pública, que al mismo tiempo cuente con un presupuesto garantizado como para poder encarar en este caso la recuperación de los archivos de la provincia de La Pampa. No solamente la recuperación de los archivos en el sentido de que quedaran disponibles para los investigadores, sino algo muy importante que tiene que ver con el tema de la difusión. Hoy uno entra a la página de Facebook del Archivo General de la Nación y se encuentra con gran parte del material fotográfico digitalizado y puesto a disposición del público en el Facebook. Digo que es uno de las redes sociales, la red social más concurrida del mundo, y eso está al alcance de millones y millones de argentinos que hagan un clic y pueden entrar ahí. No es tan difícil, los recursos humanos están, no es cuestión y los archivos están, eso es lo peor de todo, que los archivos están, se van deteriorando, y aparte que eso yo creo que fomentaría algo mucho más importante, porque hoy, digamos, lamentablemente no pasa de ser una preocupación de especialistas, en muchos casos de investigadores universitarios, o de algunos estudiantes por ahí muy avanzados en distintas carreras, pero yo creo que despertaría el interés del público en general también, por acercarse, por tratar de ponerse en contacto con esa información, a familias a donar, archivos familiares, también gran parte de los archivos se nutren de donaciones de particulares, acercar nuevos datos, de dónde se pueden encontrar nuevos archivos. Sobre todo eso, me parece que volcarlo, digamos, a la comunidad, en el sentido de favorecer la difusión y al mismo tiempo que se vaya generando, digamos, un interés en relación a la memoria colectiva que hoy por hoy está verdaderamente depositada, y lo digo entre comillas, pero valga la expresión, depositada en un edificio inadecuado, y a eso se lo llama Archivo Histórico Provincial. Bueno, se da un contrasentido, varios contrasentidos que plantean qué lejos estamos de avanzar en términos de densidad democrática. La ley 1606 efectivamente menciona al Archivo Histórico Provincial como autoridad de aplicación de todos los archivos de La Pampa. Sin embargo, está vaciado institucionalmente, porque no tiene una presencia en un organigrama,
consistente la cantidad de gente que debería tener involucrada, porque también es cierto que los saberes tienen que avanzar al lado del compromiso, ¿no? Con mirada en derechos humanos, para que no sea una cuestión técnica, fría. El nivel más dramático es no hay respuestas a los pedidos de audiencia. Y estamos hablando a nivel del gobernador, nivel de la subsecretaria de medios, en el caso de los archivos de Canal 3, y nivel del director de Canal 3. Entonces, frente a esos silencios y un archivo histórico que no se hace cargo de qué es la autoridad de aplicación, entonces efectivamente ahí podemos comprender de qué hablamos cuando hablamos de vaciamiento institucional. Sí, justamente volver a reforzar esta idea de la falta de voluntad política de parte del gobierno de turno, de vocación, digamos, de los funcionarios que les toca ocupar esas áreas puntualmente, porque no es que sean tampoco expertos en la materia, sino que han sido designados ahí y realmente demuestran que poco interés tienen, por lo menos en las áreas concretas en las cuales han sido designados políticamente, digamos, para desenvolverse. Y después, en general, el desinterés. Bueno, ¿no? La Secretaría de Derechos Humanos no ha dado respuestas a los pedidos que le hemos elevado con notas de diversos ámbitos. Es decir, las notas vienen del ámbito de historia, del sindicato de prensa, de la carrera de comunicación. ¿No es? Sin embargo, la Secretaría de Derechos Humanos acá en la provincia de La Pampa ha inaugurado su propio archivo, digamos, más acotado que el Archivo Histórico Provincial, dedicado justamente a preservar, bueno, toda la información que se generó a partir del juicio de la subzona 1.4 en el año 2010. Seguramente eso se va a seguir nutriendo con el próximo juicio que se lleva adelante acá, con todo lo que tiene que ver con los archivos de las investigaciones que se habían desarrollado en La Pampa en los años 80 inicialmente, que luego derivan en esto. En esa inauguración estuvo presente el propio gobernador, me lo acuerdo por haberlo visto en fotos. Entonces es lamentable también que no se hayan hecho eco de esta otra problemática que también involucra parte del acervo de aquellos años oscuros, ¿no? Pero además, te digo, el Lumbre aportó al juez Rafecas algunas imágenes de los Te Deum, de los fílmicos, cuando se encontraban camps y representantes del Poder Judicial, del staff de gobierno en ese momento, ¿no? Vamos a escuchar una recuperación, la obra de Mareque, transcripta musicalmente por Palomeque, y efectivamente se ha podido conservar y tratamos de divulgarla también, la obra de Guillermo Mareque.
Archivos y pantallas número 85, transitando hoy sí con las miradas históricas, y casi estamos terminando y no sé si vamos a poder, Mariano, vamos a poder, por los tiempos no nos van a dar, lo de Claudia Acuña, prometido también, respecto del periodismo y las vacas sagradas, ¿no? Si te parece, en los últimos minutos me gustaría que, ya que vamos a escuchar a Mariano Randazzo, que van a ser 11 minutitos si pudiéramos, contame entonces cómo desde estos estudios históricos, desde la docencia, venís a Radio La Tosca y te propones acercarte al discurso radial también. Sí, surgió como un desafío en realidad que nos habíamos propuesto hace unos años con Federico, el otro compañero, digamos, con el que encaramos esa patriada de Federico Iñacés, que largamos a hacer un programa. Veníamos charlando hace un tiempo, la radio hacía pocos meses que estaba al aire, y sobre todo él venía planteándome la inquietud de por qué no hacer un programa para tratar de alguna manera de expresar públicamente una serie de discusiones que uno tenía, de intercambio, de opiniones, de miradas muchas veces sobre el panorama internacional, sobre la política local también, ciertos debates que uno por ahí a veces logró formar parte, digo, en términos de debates sobre la coyuntura económica o sobre la realidad política y demás, en otros espacios, desde la Central de Trabajadores Argentinos, desde la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, que siempre nos hacían parte, digo, toda una serie de circuitos, digamos, y experiencias que, bueno, ¿por qué no volcarlas, digamos, en una experiencia de programa radial? Y así es como surge, digamos, esa propuesta de Caminando, que la verdad que surge, digamos, con muchas dudas, digamos, con muchos miedos, porque, bueno, era también tratar de ajustarse un poco a lo que es el lenguaje radial, los tiempos radiales, a los que uno no estaba acostumbrado porque no veníamos de esa experiencia. La verdad que a mí me copó, digamos, rápidamente, me sirvió mucho también, uno para modular los tiempos y sobre todo teniendo en cuenta que más allá de que no vea la audiencia, uno entiende, digamos, y sabe que del otro lado hay gente que está escuchando y que uno tiene que llegarle de determinada manera y con determinado lenguaje. Y en ese sentido creo que para Federico también representó, no estaba ya acá, pero hablo por él, representó también una experiencia muy intensa desde ese punto de vista. Después también se nos sumó otro amigo que es Mauro Perrone, así que con él compartimos esos 4 años de lo que fueron esa experiencia de programa radial, que esperemos en algún momento poder reeditarla, por este año no estamos saliendo al aire, y que realmente nos servía. Va a ser una experiencia mejor, porque Federico participó del curso con Mariano Randazzo. Entonces hacíamos la revisión crítica de nuestros propios... Y justamente el primer quiebre de nuestro programa, en el buen sentido, digamos, en el quiebre para mejorar ese programa, fue una capacitación que había venido a hacer acá Mariano Randazzo en el año 2012, 2013, por ahí, primeros meses del 2013, ahí en la Universidad de La Pampa, a los alumnos de la carrera de Comunicación Social, así que ahí también tuvimos la oportunidad de ir mejorando algunas cosas, sobre todo lo que tenía que ver con manejo de audio, manejo de los tiempos radiales, etcétera, etcétera. Toda una serie de cuestiones que mientras él las iba de alguna manera dando como experiencias radiales, ¿no?, que él te decía hoy en la entrevista, es decir, yo me he formado en la experiencia, nosotros la íbamos recuperando y decíamos, bueno, sí, efectivamente, esto nos podría servir, nosotros hacemos mal esto, aquello, nos reconocíamos en la experiencia de él, y eso nos ayudó mucho a mejorar, y yo me identificaba de vuelta con eso cuando recién pasabas el audio al comienzo del programa. Y en ese sentido yo creo que siempre es bueno y refresca la experiencia y los saberes acumulados
por otros que obviamente han hecho otra trayectoria distinta, que han tenido la posibilidad de tener otros contactos, digamos, con otras experiencias comunicacionales mucho más amplias y más ricas, como puede ser Radio La Calle, que ya tiene 25 años, o FM Sur, que tiene menos años, pero que también ha estado muy presente en muchos conflictos ahí en la ciudad de Buenos Aires y que ha sido la voz realmente de muchos sectores que hasta ese momento no tenían participación en los medios. Así que bueno, creo que La Tosca también se inscribe dentro de esa lógica, digamos, y aspira, digamos, a tener el mismo sentido y el mismo horizonte de pertenencia, es decir, poder darle voz a aquellos que no tienen voz, o por lo menos poder, digamos, tirar al éter las palabras y las opiniones y las experiencias de mucha gente que no tendría cómo expresarlo a lo mejor en otros medios o en otros soportes, así que en ese sentido una experiencia muy interesante. Volvemos a decir que están a disposición de todo aquel que lo venga a buscar a Radio La Tosca con un pendrive los 3 días de las charlas explicando el programa Audio City, cómo, qué hacer con una voz y una música. Bueno, sale un producto artístico con un determinado mensaje que habla sobre determinado modo de concebir el mundo. Vamos a escuchar en los últimos minutitos, ahora sí, a Mariano Randazzo, porque son sicilianos, hablando de esto que falta de la ley de medios, efectivamente las excusas, las dilaciones y esta cuestión de que hasta que no terminemos la guerra con Clarín no vamos a avanzar, lo cual es una falacia. Recordemos una ley que, si bien la presenta el Ejecutivo Nacional, fue votada por una pluralidad de espacios políticos y apoyada por un sinfín de organizaciones que estamos de acuerdo con que era necesaria una normativa en torno a esta. Así que desde lo personal yo estoy muy contento. Desde lo político, bueno, quizás no es que no sea optimista, pero soy un poco más realista en función de cómo han sido las cosas en estos 4 años, ¿no? Sin duda. Vale aclarar también que la ley no solo fue votada, sino que fue construida de alguna manera también en el debate con las organizaciones civiles, sociales, comunitarias, y quizás sin duda ese es uno de los grandes valores que tiene la ley. Totalmente. Nosotros, por ejemplo, en particular como Radio Sur, participamos del foro que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires en la Facultad de Ciencias Sociales. Y bueno, trabajamos como para lograr la mejor ley posible, y hay que decir que esta ley es única en cuanto a su calidad y a su profundidad. El problema con la ley no es lo que es la letra escrita, sino el problema es que después sucede con eso, digamos, ¿no? El problema con la ley no es lo que es la letra escrita, sino el problema es que después sucede con eso, digamos, ¿no? Una ley con que sea linda y profunda y muy técnica y ambiciosa no alcanza si no se cumple y si no es una realidad. Entonces, bueno, lo que vemos muchos de los que participamos de la experiencia de la comunicación popular o sin fin de lucro, que somos los que concebimos la comunicación como un derecho humano y no como digamos, como una ganancia empresarial, es que bueno, en estos 4 años, en torno a este debate, el gobierno versus Clarín, la aplicación de la ley ha sido absolutamente discrecional. Lo que están en discusión eran algunos puntos de una ley que en un montón de apreciaciones que esta ley plantea no se está cumpliendo. Yo creo que ahora es el momento en que ya no hay más excusas como para que no se cumpla en su integralidad. Digamos, nosotros nos acostumbramos al tratamiento con algunos funcionarios del órgano del ASCA, que son quienes tienen que llevar adelante el cumplimiento de la ley, determinadas excusas o cuestiones dilatorias en torno a que, bueno, el enemigo principal era Clarín. Y hasta que eso no se solucionara era muy difícil plantear lo otro. Bueno, en un marco político uno lo puede entender eso como un argumento. Ahora también uno, pensando en que aplicar una ley también es una decisión política, cuando se piensa en derrotar un monopolio, en este caso el monopolio privado Clarín, ¿con qué poder se va a derrotar eso, digamos, no? Entonces, acá habemos un montón de experiencias comunitarias que estamos dispuestas a transitar ese camino de tratar de pluralizar la palabra, democratizar el acceso.
Pero en este caso, en estos 4 años, la realidad que vemos es que la aplicación de la ley ha sido absolutamente como una ley de gobierno. Eso quiere decir de que se ha ayudado o beneficiado generalmente a espacios políticos que están cercanos al gobierno nacional, y que otro de los puntos a los cual la Corte Suprema se refiere y que nadie habla es el tema de la pauta oficial. Acá no es cuestión de alimentar a otros socios privados para que le hagan el contrapeso a Clarín, sino se trata de democratizar el acceso a la palabra. Ahí estamos entonces expectantes, sabiendo que, bueno, uno de los tiempos difíciles que era por lo menos lograr que correr el eje de Clarín, pareciera que eso se va a despejar, aunque bueno, uno sabe que Clarín va a seguir actuando. Ahora creemos que es tiempo de, bueno, ver qué pasa. Y en ese sentido, los que nos tenemos que convencer, los que somos actores de la comunicación comunitaria, en que hay que movilizarse, que hay que salir a la calle, que hay que estar ahí, porque en la historia de la humanidad nunca las cosas se han conseguido si no es de otra manera. Entonces, como espectadores no vamos a lograr nada. Si no presionamos, difícilmente esta ley se cumpla. Sin duda, sobre todo porque hay un cambio de lógica profundo, un cambio de matriz, ¿no? Cuando decimos que la comunicación es un derecho y no una mercancía. Y en este sentido, y en el sentido de lo que viene para adelante, ¿hubo alguna comunicación formal con el AFCA, digo, después del fallo? No, nosotros estamos planteando ahora, precisamente la semana que viene empezaremos a juntarnos con distintas experiencias de comunicación comunitaria, de distintos espacios, a ver qué estrategia tomamos para seguir. Nosotros estamos a favor de esta ley, queremos que se cumpla la ley, pero también, y perdoname el término, pero bueno, ya que Juan Gelman lo planteó en el Congreso de la Lengua, me permite utilizarlo, nos están boludeando desde el AFCA, porque nos dicen una cosa y después sucede otra, nos dicen que hay cosas que no se pueden hacer y después vos ves que con otra gente sucede. Acá ha habido cosas muy pesadas o complicadas que han pasado. Pongo un ejemplo para que no se crean que solo es una cuestión de opinión política. Yo pertenezco, junto con Radio Sur, al espacio de la CTA, Organización Nacional, vinculada a distintas experiencias gremiales y sociales y políticas que ustedes también conocen, que está dirigida por Pablo Micheli. Uno de los sindicatos de la CTA, al año de haber estado sancionada la ley, digamos que se mandó en esa idea de poder tener un canal de televisión gremial en una de las provincias. Se hizo ese canal, se dieron fuentes de laburo. Como Clarín no subía el canal a la grilla de cable local, era muy difícil poder acceder, digamos, a un público masivo. La gente lo tenía que ver por internet o por aire. Sabemos que la gran mayoría de nuestro país no mira ni televisión por internet ni televisión por aire, y menos en la capital de una provincia. Y yo fui partícipe de reuniones en el AFCA, junto a algunos de los que hoy salen a hablar en los medios de comunicación, donde, bueno, nos prometieron de que tuviéramos paciencia, que ya se iba a aplicar, que ya se iba a llamar a concurso, que ya se iba a legalizar esa situación. Eso nunca sucedió. Y el tema de la pauta oficial, que depende del jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y que no hay absolutamente ningún control, no solo no hay control, sino no hay poder de decisión, sino es más que esa mesa chica que conforma el jefe de gabinete y sus asesores. Cuando nos comunicamos, lo que nosotros pretendíamos no era exigirle al Estado que nos dé lo que nosotros no habíamos sabido construir, sino el canal ya estaba. Lo que le pedíamos era una ayuda, por lo menos para ir en contra de Clarín, y imagínense los costos que significa poder sostener un canal sin publicidad todos los meses. Sin publicidad porque por un lado es ilegal, porque el Estado no aplica la ley, y por otro lado estás discriminado por la grilla de cable que pertenece al monopolio Clarín, y bueno, efectivamente lo manejan como un monopolio. La respuesta de Abal Medina fue: con la CTA de Pablo Micheli no va a haber diálogo. Entonces... Muy democrático. Bueno, pero esas son las situaciones. Entonces a uno lo llevan a la administración. Si la ley de medios en estos 4 años no se aplicó en el país, es efectivamente por los obstáculos que el monopolio Clarín le puso en estos 4 años, pero también es por la falta de voluntad política del gobierno nacional de no aplicarla. Y de hecho, hablamos de la comunicación sin fin de lucro, de montones de licencias que se han entregado, montones, tendrían que haber sido mucho más, digamos, ¿no?
Y obviamente hay un montón que están muy bien entregadas, como pueden ser las radios CAG, que dependen del Ministerio de Educación, como pueden ser las radios de los pueblos originarios. Uno no está en contra absolutamente de eso, pero el 70% de las licencias de radio que fueron entregadas en la ley de medios pertenecen a emprendimientos privados. Entonces también ahí se ve una voluntad de para dónde se quiere orientar la cosa. Insisto, nuestro criterio tiene que seguir haciendo radio. Nosotros no hacemos ni radio de manera amateur ni de manera testimonial, sino que nosotros no hacemos ni radio de manera amateur ni de manera testimonial, sino que ya el movimiento de radios comunitarias hace décadas que está haciendo esta experiencia, y hoy estamos en condiciones de tener en la mayoría de las ciudades importantes de este país experiencias de comunicación de nuestro tipo que aseguren el acceso a la palabra. Lo que pedimos son instancias de diálogo, y si eso no sucede, bueno, habrá movilización, porque esto es como tantas otras leyes, en que, bueno, son un reconocimiento para experiencias populares que depende de nosotros que la hagamos cumplir. Sin duda, Mariano, te agradezco muchísimo la comunicación. Bueno, gracias y les mando un saludo grande. Un fuerte abrazo. Era Mariano Randazzo, de la dirección de Radio Sur y también de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, analizando no solo el fallo de la Corte, sino la situación general de aplicación de la ley. Y en este marco, y con el ejemplo claro que él nos traía, es evidente que no solo hay una falta de voluntad política de aplicar la ley, sino que hay una clara voluntad de tergiversar el espíritu de la ley, de adoctrinar la ley de medios de comunicación audiovisual en nuestro país en función de intereses partidarios. Esto está más que claro. En función de intereses partidarios. Esto está más que claro. Estos 3 años está más que evidente. Ahora, en ese marco, con la constitucionalidad declarada, con la disputa con el grupo Clarín, que evidentemente va a continuar, ¿no?, como bomba de humo, con la disputa con el grupo Clarín, que evidentemente va a continuar, ¿no?, como bomba de humo en el medio de esta aplicación tergiversada de la ley que lleva adelante el gobierno nacional. El planteo, en todo caso, me parece, desde justamente las radios comunitarias, de los comunicadores populares, es de qué manera llevamos adelante medidas efectivas en función de hacer valer nuestro derecho constitucional, ni más ni menos. Hoy la ley nos ampara, hoy los instrumentos legales están no solo en la agenda mediática y pública instalada por el mismo gobierno, sino que también son instrumentos, en todo caso, para hacer valer nuestros derechos. A partir de ahora, señores, esto de la radio pirata, esto de la comunicación ilegal, clandestina, es un verso, se terminó. Acá la ley nos ampara constitucionalmente y hay que empezar a hacer valer ese derecho. Mariano, gracias. Vas a ir a dar clase dentro de un rato con la historia oficial. Nuevamente nos quedó Claudia Acuña fuera de nuestro comentario. También Santiago Gándara lo teníamos previsto, pero de todas maneras el cruce, insisto en esto, el perfil de Radio La Tosca en este cruce discurso radial, mirada histórica, me parece que presenta un panorama auspicioso. Yo te quería agradecer a vos, obviamente por el espacio, la verdad por la comodidad, en el sentido de que nos hayas tenido en cuenta, la verdad, porque más allá de que yo me siento en casa, digamos, acá en la radio, no siempre uno tiene la oportunidad por ahí así de explayarse sobre cosas más vinculadas con el quehacer cotidiano de uno y demás, así que te agradezco eso, y que, bueno, que hayamos podido darle rienda suelta un poco a estas reflexiones, ¿no?, que siempre vienen tan bien. Y bueno, para cuando quieras, sí, estamos a disposición. Quedamos con algunas cuestiones pendientes de periodismo y mirada histórica, pero también la
digamos así, el dilema de las fuentes. Tenemos que hablar del dilema de las fuentes. Eterno dilema. Si las jerarquizamos o no, o cómo las ponemos en contexto. Bueno. Quedará para otra ocasión entonces. Muchas gracias. Y nos vamos a despedir, como siempre, con algo que tiene que ver con la frescura. En este caso es ProMúsica de Rosario. Archivos y pantallas repite el sábado a las 2 de la tarde. Gracias, Nicolás Pérez, por organizar todos estos archivos. ¿Nos habrá habilitado nuestros dichos al aire? Chao, gracias. Se va la primera. Tres morrongos elegantes de bastón, calera y guantes, dando muchas volteretas, prepararon sus maletas. Miau, 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 michi, michi, miau. Toda la ratonería preguntó con picardía: Michi Fuses, ¿dónde van? Nos vamos a Tucumán. Miau, 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 michi, michi, miau. Pues les han pasado el dato que hay concurso para gatos. Los tres michis allá van en tranvía a Tucumán. Con cautela muy gatuna cruzan la mate de luna y se tiran de cabeza al concurso de belleza. Se va la segunda. Mas como el concurso era para gato y chacarera, los echaron del salón sin ninguna explicación. Miau, 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 michi, michi, miau. Volvieron poco después las calderas al revés, con abrojos en el pelo y las colas por el suelo. Miau, 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 michi, michi, miau. Le maullaron la verdad a toda la vecindad. Tucumán es feo y triste porque el gato allá no existe. Los ratones escucharon y enseguida se marcharon. Los ratones allá van en gran vía en Tucumán.